se puede defender hasta el negro y no entrar a la cárcel. El rico no lo matan en Estados Unidos, matan al chicano, al negro, al inmigrante. El inmigrante. El problema de la migración es uno de los problemas. El problema de la inmigración es el fruto que dan los países que fueron invadidos por los imperios, por ejemplo, España, Francia, Holanda, Portugal, Alemania, invadieron los países africanos, los explotaron y no dejaron ninguna cosa buena. No había escuelas, no había educación, no había industria. Ahí iban a robar los minerales, las maderas de los bosques. De ahí sacaban los esclavos, que además, con toda iglesia, la iglesia empezó por quitarles el alma a los negros y entonces está bien que sean esclavos, porque la iglesia romana es más cómplice con los gobiernos que, al parecer, este último papa puede ser más liberal, pero hay que esperar a que 10, 15 años a ver cómo sigue. No, hay que ser más humanista. Que yo sea tratado como trato a la gente, o que yo trate a la gente por el pie cuando yo quiero que a mí me sirvan manjares. La Iglesia Católica dice, nadie tiene derecho a lo superfluo cuando hay mucha gente que carece de lo elemental. Todas las religiones tienen preceptos, pero todas las religiones, cuando llega ya a los sacerdotes, como quiera que les llamen, rabí o lo que sea, ahí se estropea todo porque ellos son unos ignorantes. Israel, cuando empezó, era un pueblo socialista, donde a cada quien se le pedía lo que podía dar y a cada quien se le daba lo que necesitaba. Hoy ha cambiado todo. Hoy el Estado de Israel con el Netanyahu está tratando a los palestinos como fueron tratados los judíos por los nazis. No, se necesita unos gobiernos más humanos y honestos. De gente que sepa historia. ¿Perdón? De que los gobernantes sepan historia. Sí. Que tengan conocimientos. Sí, aquí ha habido, yo conocí a un gobernador que fue muy decente, Rodríguez Gaona. ¿Qué otras figuras políticas cree que son rescatables? Pues son rescatables muchos, reeducándolos. Sobre todo, hay que empezar a cambiar
la educación desde el preescolar, el tratar de evitar el consumismo, el enseñar la colaboración con los compañeros, evitar lo que hoy llaman el bullying, que es el más fuerte, que no le hacen nada las autoridades, es que los puestos se den por un examen de las cualidades que tiene para ese puesto y no porque es amigo. Aquí tenemos, por ejemplo, no sé si fue el año pasado o este que va a terminar, la sobrina de Peña Nieto se recibe de química y al día siguiente ya tiene un puesto de mando en Petróleos Mexicanos. La educación es fundamental para La poder cambiar el educación país. es elemental, pero hay que enseñar no solo a leer, sino a pensar. No solo hay que pensar, sino poder llegar a discutir y con argumentos exigir sus derechos. Ningún líder puede cambiar la forma de vivir. Tiene que ser que los que viven mal se den cuenta que podrían vivir mejor y exigirlo. En España, durante la dictadura de Franco, desaparecieron los sindicatos y había solamente un sindicato vertical. Por cierto, que el jefe máximo de ese sindicato, yo lo conocí porque era paisano, era muy simpático y se llamaba José Solís. Era muy simpático, pero llevaba un sindicato vertical, donde le pedía al trabajador que trabajara al máximo, pero no le pedía al patrón que le pagara lo suficiente, sino que ganara cada día más. No necesariamente los sindicatos son malos. Puede No. haber sindicatos. Puede y hay. Hay un sindicato que formó un pueblo nuevo en Andalucía. Se llama Marinaleda. Y el alcalde, que se ha reelegido por 30 y tantos años, se llama Gordillo. Es alcalde, él y los concejales, porque allí a los regidores le llaman concejales, a los que aquí se llaman síndicos, allí son tenientes de alcalde, ninguno cobra. Sí se robaron una tierra para hacer un pueblo. Se llama Marinaleda, está al lado de Osuna, un pueblo de la provincia de Sevilla. Si se entra a la computadora a Marinaleda, se puede ver toda la historia. Y claro, le está pasando lo que hoy pasa en Cuba, lo que hoy pasa por la prensa que llega, por las noticias que les llegan. Los cubanos que viven en Miami, que tienen casas opulentas, que le dan nacionalidad después de un año y que una bola de... Y en Cuba han tenido mucha necesidad y le faltan muchas cosas por el boicot. No tiene dinero para poder importar coches o televisores, pero el dinero que entra al gobierno
tienen dos cosas muy importantes. La educación, que es gratuita desde el principio hasta que lo que quieran estudiar, gratuita la escuela, gratuito la alimentación, gratuita los libros. Y tienen muy buena educación, tienen muy buenos médicos, tienen muy buena educación. Buen sistema de Por salud. otra parte, la sanidad. La sanidad en Cuba es universal, gratuita y de calidad. En algunos rubros, como por ejemplo la mortandad infantil, está mejor que el país más rico del mundo, Estados Unidos. Tienen menos muertos de niños menores de 5 años que Estados Unidos. O sea, ahí se demuestra que el socialismo sí puede funcionar. Demuestra que el socialismo, con todo y la oposición del capitalismo, puede vivir la gente. Si no hubiera habido este boicot, viviría mucho mejor. Y esto es lo que por eso lo atacó Estados Unidos, no por una cosa económica de seguir teniendo los donde saca el azúcar, los ingenios azucareros o los campos de caña de azúcar. No, por eso no puede perder eso. Gastaron más en la invasión de Bahía de Cochinos que lo que perdieron los capitalistas americanos que habían invertido en Cuba. No quería que triunfara como tenía que verse hoy, un país que estaría mejor que Suiza o que Suecia o que Noruega. Como México podría ser, porque México tiene un territorio que tiene de todos, diferentes climas para diferentes cultivos, diferentes tierras, tiene minerales, tiene petróleo, tiene... Lo que pasa es que sobran los bandidos que hasta aquí han manejado la política. La buena gente como Zapata o Villa los matan. A Jaramillo lo fusilan a él y a toda la familia. Vallejo se pasaba el tiempo en la cárcel. No, el socialismo es humanismo, no es populismo, es humanismo. Doctor, sin embargo, pues por lo que veo usted no es una persona religiosa, ¿verdad? Soy ateo. Es ateo. Sí. Pero voy a contar una cosa que nunca se ha publicado. Cuando llegué aquí había un cura de cierta edad, muy humilde, no tenía coche, ayudaba a la gente en lo que podía. Cuando llegué, venían de los ranchos, cuando el enfermo pensaban los familiares que se iba a morir y lo llamaban a él, pero al mismo tiempo me llamaba a mí por si acaso podía hacer algo. Lo llevaba yo en mi coche hasta donde podía llegar el coche y después caminábamos hasta donde vivía el moribundo. Platicamos muchas veces y unos muchachos de los que van a misa todos los días
y que incluso ayudan en la iglesia en cosas como tocar las campanas, etc., me dijeron, oiga, padre, ¿por qué se lleva tan bien con este médico que usted sabe que no viene a misa, que es un comunista y que no cree en Dios? La contestación del cura fue muy... Dijo, mira hijo, si existe el cielo, ya él decía, si existe el cielo, y empieza a tener sus dudas de si eso del cielo existe. Si existe el cielo, más fácil entra el doctor que tú o que yo, que somos muy creyentes. El Papa el otro día le dijo a un niño, oiga, mi padre se murió hace tantos días. ¿Qué cree que está en el infierno? Él era muy bueno, Y entonces el Papa le dijo, pues seguramente está en el cielo. La gente buena llega al cielo. No es la gente que va a misa todos los días. Yo he tenido una vida que he tenido que trabajar en muchas cosas, que he visto mucho cómo se trata a la gente. He vivido en diferentes países y he sabido pensar. Ya está cerca la muerte y espero que hasta el último día no cambie, no me vuelva loco. Las reglas de las diferentes religiones, muchas yo creo que están buenas. Por eso habría que tener en la escuela una materia que se llamara religión y que fuera una donde se estudiara y se comparara las diferentes religiones y las diferentes ideas que han tenido. No necesariamente son malas. ¿Perdón? No necesariamente son malas. No, los preceptos son buenos, pero cómo los llevan a cabo, pues vemos los curas pederastas, vemos los obispos que encubren al pederasta cuando no son ellos mismos. No, el ser religioso, el ir a misa no dice que son católicos, son muchos de ellos. Aquí tenemos muchos políticos que mandan sus hijos a la escuela privada, que bautizan, hacen la primera comunión de sus hijos y los casan por la iglesia, pero se portan como piensan que se deben de portar los que no creemos en Dios. Por muchos que no creemos, somos más humanistas. Sí, ¿se acuerda de la película aquella de Canoa? No la vi. ¿No? Donde un cura que incitaba al pueblo a que mataran a los comunistas. Bueno, aquí ha habido en el estado de Puebla alguien. Sí, fue en el estado de Puebla. Bueno. San Andrés Canoa. Sí, bueno, pues el expulsar a los comerciantes del templo, ahora son los dueños de los templos.
No, el